Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos ante ustedes a través de este medio. Bendecimos su vida, bendecimos los hogares, las familias que están reunidas en esta hora. Queremos compartir con ustedes una palabra del Señor y quiero invitarlo, hermano, que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor. Vamos a decirle: Padre de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte, Padre. Venimos reconociendo que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. En esta hora, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Padre, por este día, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Dios. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder compartir ante ustedes esta palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y es que en la Biblia encontramos diversas acciones, hermanos, que nos demuestran la fidelidad de Dios hacia sus hijos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esas acciones que demuestran la fidelidad. Algunas nos van a parecer raras, pero están basadas en la palabra del Señor, en las cuales realmente nos asombran porque han trascendido muchos años, y no sé cuántos años tenga usted, pero en todos mis años yo he visto la fidelidad de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que me levanté, abrí mis ojos y pude ver la luz del día. Eso me demuestra que la fidelidad de Dios está en mi vida. Así es que vamos a ir a la palabra en el quinto libro de los Pentateucos, el libro de Deuteronomios, capítulo 7 y versículo 9. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire qué tremendo. Volvámoslo a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe? Aquí está Moisés hablando estas palabras al pueblo de Israel cuando estaban todavía en el desierto, pero a punto de entrar a la tierra prometida. Le dice: un momento, acuérdense que Dios es Dios fiel. O sea, en pocas palabras les estaba diciendo, antes de poder entrar a lo que Dios nos prometió un día, al pacto que Dios hizo con Abraham, hoy Dios nos demuestra su fidelidad a pesar de casi 40 años que hemos estado en el desierto. Aparte de eso, que nos ha sustentado, que nos ha dado alimento, que nos ha dado abrigo, que nos ha dado sombra y que nuestros vestidos no se envejecieron. Moisés va más allá, más profundo o más atrás y le recuerda al pueblo de Israel la fidelidad de Dios a pesar de tantos años que habían pasado. Y le dice: Dios es fiel, que guarda el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 18.
Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y todos los feos. Pero acá Moisés les está recordando este pacto que Dios había hecho con Abraham. Antes de llegar a la tierra prometida, antes de llegar al lugar de bendición, antes de llegar al lugar donde fluye la leche y la miel. Moisés se detiene y le dice, un momento, hay que recordar las palabras de Dios. Habían pasado más de 500 años. Y todavía estaba vigente ese pacto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiero decirle que usted y yo estamos dentro de esas 1000 generaciones. O sea que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía está vigente para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó a un lugar apartado para ser de ellos un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios, así Dios a nosotros nos ha sacado del mundo, hermano, para darnos privilegios no terrenales, sino privilegios celestiales. Jesús nos dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, nosotros, hermanos, estamos dentro de ese pueblo que poseerá esos privilegios celestiales. Y ese compromiso se trata de un compromiso que comenzó por iniciativa de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todavía nosotros, hermanos, estamos dentro de ese pacto, el cual está disponible para todo aquel que le entregue su vida al Señor. Mire qué fidelidad tan grande. Jehová los había llevado por el desierto. Pero en esta palabra Moisés no solamente les está recordando que los dio alimento, que les dio vestido, que les dio calzado. Él está recordando realmente el pacto que Dios había hecho por hace más de 500 años atrás a Abraham. Y ahí se estaba cumpliendo la fidelidad de Dios. Dios nunca cambia, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. La segunda acción que demuestra la fidelidad de Dios a sus hijos es que Él aplica su disciplina. Salmo capítulo 119, versículo 75, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire, una de las cosas que el salmista reconoce con sus palabras es la incuestionable fidelidad de Dios. Pero acerca de esta fidelidad de Dios, le dice no como queja, sino como una gratitud. ¿Por qué razón? Porque a través de las disciplinas, hermanos, muchas veces Dios se vale de estas acciones para demostrarnos y para hacernos entender que el rumbo que llevamos es un rumbo equivocado. Que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es camino de muerte.
Y muchas veces Dios se vale de aflicciones. ¿Para qué? Para hacernos entender que ese no es el camino y que el camino que nos lleva a la vida es el camino que es reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es ahí donde el Señor nos enseña, hermanos, que realmente Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando yo pienso y leo esta palabra, pareciera que fuera rara, ¿verdad? Que Dios demostrara su fidelidad a través de la disciplina. Nos parece raro a nosotros. Pero solo me voy a la historia de Job. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus amistades, perdió su salud. Pero al final, dice el libro de Job, capítulo 42, capítulo 42, y el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Mire qué tremendo. Durante todo este proceso Job se mantuvo fiel, se mantuvo firme en su fe, y eso es lo que le demostró a Dios que realmente Job le amaba. Qué tremendo, hermanos. Dios se vale de estas acciones muchas veces para que nosotros entendamos, para que nosotros vayamos por el camino correcto. Salmos 90:15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los días que vimos el mal. Nos parece raro a nosotros que Dios demuestre su fidelidad a través de la disciplina. Pero si no le importáramos a Dios, hermano, Él nos dejara ir por el camino equivocado hacia la muerte. Y es que es en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, cuando somos más sensibles a la voz de Dios. Porque nuestro corazón está dolido, nuestro corazón está afligido. Y es ahí donde nosotros realmente nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Y el salmista lo dice aquí no como reclamo, sino como gratitud. Y le dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora entiendo por qué me afligiste, le está diciendo. Ahora entiendo por qué me llevaste por ese camino. Amén. La tercera acción de Dios que indica su fidelidad a favor de sus hijos es que otorga su misericordia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, Jeremías dice estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Miren, la cautividad a la que había sido sometida la ciudad de Jerusalén por los babilonios no fue accidental, sino que fue ejecutada directamente por Dios mismo como un castigo por la deliberada rebeldía. Y aquí lo que está diciendo Jeremías, él le dice, nosotros debimos ser consumidos por la rebeldía, por el pecado. Solo nos tocaba que Dios emitiera su juicio ante nosotros y ser destruidos. Eso era lo que nos esperaba, dice Jeremías. Pero por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, le dice. Hermano, lo mismo nos podría tocar a nosotros. Todo
todo pecador merece por tan solamente un pecado ser destruido. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Por eso Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Debieron ser consumidos, es decir, acabados del todo. Pero Dios no lo hizo con ellos. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Ahí nos demuestra Dios que tan fiel es a nosotros. Amados hermanos, de manera similar, por causa del pecado, usted y yo deberíamos ser destruidos o castigados por la justicia de Dios. Pero el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Imagínese usted, hermano, estábamos nosotros condenados a morir, pero Dios en su gran amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. La cuarta acción, hermanos, de Dios que indica su fidelidad a favor nuestro es que extiende su llamado. La primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9, resalta la fidelidad de Dios. Comienza el versículo y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a la fidelidad de Dios, hermano, usted y yo hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. La fidelidad de Dios a la cual se refiere Pablo aquí en esta palabra era la fidelidad que Dios tuvo desde la eternidad hasta la eternidad. En cuanto a redimir los pecados, perdonar los pecados y limpiarnos. Mire, todos estábamos condenados, pero Él nos llamó a la comunión con Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Así es que si usted todavía no tiene esa comunión con Jesucristo, yo quiero invitarlo que corra, porque la fidelidad de Dios se hace notoria a través de ese acto. Todos hemos sido llamados de Dios, hermano, a la comunión con su Hijo Jesucristo, por lo que por el solo hecho de llamarnos por su palabra y espíritu, tenemos una evidencia de que Él es fiel. ¡Qué tremendo! Otra acción en la que Dios indica su fidelidad a favor de sus hijos es que Él nos libra, hermanos, del mal. Dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La razón por la que el Señor afirma y guarda del mal a sus hijos es porque fiel es el Señor. No importa, hermanos, si el mal viene de personas, de circunstancias o del mismo diablo. Gracias a que Dios es fiel, todo hijo, todo aquel que cree en el Señor es guardado de todos los males que atentan especialmente contra su fe.
Y Pablo le dice a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, porque fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No importa si hay persecución, si hay hambre, si hay escasez, Dios nos va a guardar. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Qué tremendo. Y miren, y otra acción en la que Dios demuestra su fidelidad es que es fiel al infiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire qué tremendo. ¿Por qué Él no puede negarse a sí mismo? Porque así es su naturaleza. Muchas veces nosotros dudamos de la fidelidad de Dios. Dios me ha abandonado. Dios se olvidó de mí. Dios no me quiere. Y no es así, hermano. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le permite ser infiel. Qué tremendo, hermano. Y con todo esto que Dios nos demuestra su fidelidad, Dios está esperando que nosotros, hermanos, seamos fieles con Él. Número siguiente acción que Dios nos indica su fidelidad es que Dios perdona al pecador. En la tercera epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con estas palabras nos está describiendo propiamente la fidelidad de Jesucristo. Y se describe, hermanos, que en su fidelidad, por su naturaleza de fiel que es Dios, perdona nuestros pecados. Y específicamente en esta palabra encontramos que Dios es justo. Y gracias a esa justicia, Él demuestra su fidelidad cuando perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dios está esperando, hermanos, que con todo esto que Él nos demuestra su fidelidad, Él está esperando que usted y yo seamos fieles, nos mantengamos firmes, nos mantengamos siempre mirándole a Él, al blanco perfecto, nos mantengamos en esa posición, hermano, de no fallarle. Amén. Amados hermanos, qué hermoso es saber que cada una de las acciones de Dios a favor de los que somos sus hijos es una revelación de la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer ahora que nos damos cuenta que sus acciones hacia nosotros son la evidencia de la fidelidad? Lo que debemos hacer son muchas cosas específicas, pero en palabras del apóstol expresadas en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dios espera de nosotros lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 23.
Dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oiga bien, mantengámonos firmes sin fluctuar. Eso quiere decir, hermano, yo me iba a la historia de Job, cómo se mantuvo firme a pesar de las circunstancias, cómo se mantuvo firme a pesar de las aflicciones que pasó, cómo se mantuvo firme en su fe a pesar de que su esposa le decía, maldice a tu Dios. Y él nunca cayó, sino que él decía, yo sé que mi Redentor vive. Eso es mantenerse firme, hermano, sin fluctuar. Porque él tenía una esperanza en el Dios vivo, en el Dios fiel. Si Dios le ha prometido, hermano, que usted lo va a sacar de esa situación en la que está, si Dios le ha prometido en que Dios le va a dar vida y vida en abundancia, es porque Dios la va a cumplir. Solo manténgase firme. Ese es el llamado. En medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, en medio de esta crisis, usted manténgase firme, sin fluctuar. Porque al Dios que nosotros alabamos, al Dios que nosotros servimos, es Dios fiel. Si en cada acción de Dios podemos observar una evidencia de su fidelidad, lo que Dios espera de nosotros es que nos mantengamos firmes sin fluctuar. O sea, Él espera que seamos fieles en el sentido de no abandonar nunca lo que ahora creemos correctamente acerca de Él. Y tengamos siempre nuestra mirada en la esperanza de estar con Él para siempre. Para cuando llegue ese momento, nosotros nos vayamos con Él. Hermano, yo quiero bendecir su vida a través de esta palabra, que usted pueda meditar en su camino, cómo anda con el Señor. Es tiempo de seguir confiando, de seguir creyendo y de actuar siempre en fidelidad al Señor. Que Dios pueda bendecirle. Le amamos en el amor de Cristo y declaramos que lo mejor, hermanos, está por venir para nuestras vidas. Oramos al Señor ahí como está. Yo quiero que cierre sus ojos y vamos a decirle, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque nos demuestras tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos demuestras que sigues estando con nosotros, porque una vez más, Señor, tú nos demuestras que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Oh, a tu nombre sea alabado, tu nombre sea exaltado, Padre. Dios, que tú sigas demostrándole a cada persona, Padre, a través de una de esas acciones, Padre, que tú eres fiel y eres verdadero y tú nunca cambias, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y sigamos adelante. Declaramos en el nombre del Señor que la fortaleza de Dios y la gracia están sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.